hoy queremos explorar la inversión inmobiliaria y por qué sigue existiendo esa obsesión por comprar un piso, por lo menos aquí en España. Y es que realmente desde que naces tenemos la sensación de que ya se te está preguntando cuándo te piensas comprar una casa. Y es que históricamente hay una obsesión por tener esta seguridad y parece que comprarte una vivienda te va a dar esa estabilidad o va a ser ese estatus de éxito que, bueno, quizá en el pasado sí que ha tenido ese componente, pero actualmente tiene sentido, sobre todo desde un punto de vista financiero. Sí, al final esto viene siendo una idea de generaciones pasadas, de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. Y la realidad es justamente eso, que pues, por los años 80, 90, las casas no dejaban de crecer año tras año. Sí que es verdad que los tipos de interés eran mucho más altos, pero bueno, había diferentes formas de financiación, bien sea porque tus padres te dejaban dinero o lo que sea. Y la realidad es que con la estabilidad laboral que había por entonces, con 8, 10 años, un matrimonio era capaz de pagar una casa totalmente y ya tener su propia casa. Ahora bien, el contexto ahora mismo ha cambiado radicalmente. Sí, quizá esto sea más un punto de vista cultural. Viene de generaciones anteriores, como bien dices, y realmente a día de hoy, por cómo ha cambiado y evolucionado nuestra situación sociocultural, socioeconómica, realmente vamos a tratar de desmontar si este enfoque tiene o no tiene sentido. Sí, la inversión en un inmueble va más allá de la inversión como tal, sino que es una parte también emocional. Y en sí, la inversión en España, la inversión inmobiliaria, es uno de los países dentro de Europa que más tasa de propiedad tiene. ¿Qué pasa? Que la sociedad como tal ahora mismo ha cambiado radicalmente con una generación anterior a nosotros, la de nuestros padres, por muchos motivos, pero en sí mismo tenemos, o sea, se puede ver perfectamente en la sociedad actual que vivimos, en la sociedad del para hoy, del egoísmo como tal, o incluso de un poco ese carpe diem de es que no me voy a comprar una casa y voy a dejar de irme de vacaciones. No voy a dejar de comprarme el iPhone, no voy a dejar de hacer ese consumismo compulsivo que tenemos la generación actual y las venideras, mucho más aún, para hacer ese esfuerzo a medio plazo, porque ni siquiera sería a largo plazo, de tener esa vivienda. Pero, sin embargo, tenemos arraigada esa otra parte de es que alquilar es tirar el dinero. Entonces, entramos en una disyuntiva de qué está bien y qué está mal, porque la realidad es que invertir ahora mismo es hacer una inversión a 20, 30 años, que lo normal, la media ahora mismo está siendo pues, en 25, 30 años de comprar una casa. Entonces, bueno, pues vamos a ver esa parte de cómo deberíamos o cuál es la realidad de esa inversión, si es buena o no. Sí, realmente aquí hay una componente emocional muy fuerte, porque todo el mundo, por lo menos en España, hemos escuchado esa típica frase de realmente para pagar un alquiler, pagas la letra de una hipoteca. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? Realmente no estamos teniendo en cuenta muchos de los costes que no se ven a la hora de comprar una vivienda. Porque no es simplemente el pagar una letra de una hipoteca. Aquí entran otros factores que pueden ser muy determinantes, como son los impuestos, el mantenimiento, el seguro, la cuota de la comunidad, que todo eso son gastos que parece que no se están teniendo en cuenta, pero que realmente también suman. Además de todo esto, realmente tienes que tener en cuenta cómo te descapitalizas para poder entrar en este tipo de inversión. Si entiendes qué se puede hacer con ese dinero que estás adelantando, esos 60, 70, 80 mil euros que prácticamente son imprescindibles para poder entrar en una hipoteca, ¿qué haces con ese dinero? Puede marcar la diferencia realmente entre si tiene sentido pagar un alquiler y utilizar ese dinero para invertirlo o
comprarte realmente una vivienda y atarte esos 25, 30 años, como bien dices, a una casa, a un sitio, además de tener esta deuda. Sí, al final no deja de ser como una promesa cultural más que una inversión racional como tal. Correcto. Y de hecho vamos a bajar a tierra con ejemplos reales como nos gusta para que podamos tener un contacto más realista con cuál es la situación. De hecho, en la última década, desde 2015 hasta 2025, la fecha actual, podemos ver que el precio de media de la vivienda se ha incrementado en torno al 40%. Sin embargo, los salarios se han incrementado solamente en torno a un 10%, con lo que ya ahí estamos teniendo un decalaje. Para las personas, acceder a la vivienda cada vez se está convirtiendo muchísimo en algo muchísimo más complejo, mucho más difícil, por la falta de capacidad adquisitiva que estamos teniendo, además de, por supuesto, la inflación que también erosiona nuestra capacidad adquisitiva. Sí, yo aquí te quería parar un poco porque los números que comentas tienen todo el sentido, pero ahora bien, tenemos también que centrarnos un poco en la realidad como tal del día a día, lo tangible. ¿A qué me refiero? Pues que ese 40% es una media al final dentro de todo el territorio español. La realidad es que la demanda como tal está en las grandes ciudades. Está en un Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. En estas ciudades, en Madrid, que es lo que más conocemos nosotros, la realidad es que no es un 40%. A lo mejor se han duplicado o incluso más los precios. Y sin embargo, los sueldos no van acordes. Aparte de la inflación, aparte de los tramos de IRPF que nos están deflactando, etcétera, etcétera. Entonces, todo este cóctel lo que hace es que, muy bien, puedes tener ese pensamiento de que invertir es tirar el dinero, de que prefiero comprar y ya estoy creando mi patrimonio, pero la realidad es que si te vas a comprar un piso en Madrid, prepara unos 500.000 euros. Sin comprarte aquí un piso lujoso ni nada por el estilo, sino un piso cualquiera de 2 habitaciones y poco más. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener una hipoteca de más de 1.000 euros. Que sí, que podrías tener un alquiler de esa misma cuantía y lo estoy tirando el dinero. ¿Lo estás tirando realmente? Hay que hacer números, porque lo que comentábamos es que vas a tener que pagar el IBI, vas a tener que pagar impuestos por la compra, vas a tener que pagar mantenimiento porque quiero hacer una mejora o el piso está viejo y quiero cambiar el suelo, cualquier cosa que pueda salir. Con todo esto, la realidad es que te estás atando a un sitio muy específico durante los próximos 20 años, tirando a la baja, y da igual que cambie cualquier punto de tu vida, bien sea lo dejas con tu pareja, bien sea cambias de trabajo y te tienes que deslocalizar, te tienes que ir a otro sitio y a ver cómo pagas la letra de un lado y el alquiler de otro. Entonces, llega un momento que con unos precios tan desorbitados, aunque puede tener sentido ese pensamiento de por lo menos estoy creando mi patrimonio, la realidad es que tenemos que tener un amplio punto de vista de que no es solo únicamente el, vale, pago 1.000 euros y estoy generando 1.000 euros de patrimonio para mí. Porque, primero, eso no es verdad porque estás pagando intereses y un 20% más o menos se te van a ir. Pero es que aparte estás perdiendo esa libertad de evolución de tu vida. Porque al final, si compras una casa con 30 años, con 40 años, no sabes dentro de 10 años lo que va a ser de ti. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos esos puntos. Y un factor clave realmente en cuanto a la libertad es, y quizás es algo que no es muy tangible o la gente no lo ve de primeras, es la iliquidez que tiene este tipo de inversión. Es decir, no es excepcionalmente fácil poder vender tu casa al precio que tú esperas y en el momento que tú quieres. Correcto. Esa básicamente es la definición de iliquidez en el mercado. Al final, una casa es un objeto único e inimitable. Y si no encuentras un comprador que te acepte la oferta que tú estás poniendo sobre la mesa, realmente te va a tocar esperar. Y eso, pues, a lo mejor a priori no puede ser, no es un gran problema, pero dada una de estas circunstancias que se te puede presentar en la vida, como bien comentas,
quizá, llegado el momento, te puedas ver atrapado en una inversión que siempre se está rentabilizando, pero que nunca puedes llegar a materializar, porque te está costando encontrar ese comprador que pague lo que tú estás pidiendo. Además de eso, otro punto a tener en cuenta es el coste de la financiación. Años atrás, encontrar hipotecas al 1% era bastante normal, ya que los tipos de interés han estado históricamente bastante bajos, por lo menos en años recientes, por así decir. Actualmente la situación ha cambiado y una hipoteca puede estar en torno a un 2, 3 o incluso un 4% real. Sí. Porque a pesar de que, y como hemos hablado en otros episodios, se pueden negociar estos costes, estos intereses de la hipoteca, la realidad es que al final te están metiendo el coste por alguna otra vía. Y nos estamos yendo en torno a ese 2-3% de coste en nuestra hipoteca, con lo que es otro punto a tener en cuenta. Total, sí, sí. Al final ahí no vas a bajar del tipo de interés que tenga, pues en este caso, el Banco Central Europeo. Exacto. Y si a eso ya le sumamos, como has estado comentando antes, los costes que tiene el mantenimiento, el simplemente ser propietario de una vivienda, pues como pueden ser los impuestos, como puedan ser el coste de la comunidad, tener que mantener la propia casa, porque pensar que muchas veces culturalmente en España, por lo que se le ha dado mucho valor al ladrillo, es porque tienes algo tangible, porque realmente hemos puesto el dinero y podemos ir a visitar nuestra inversión. No es algo etéreo como puede ser el invertir en bolsa. Pero ¿qué pasa? Que tener algo físico, que tener algo real, tiene el contra de que es algo que se desgasta, de que es algo que tiene su mantenimiento. Una casa, cuando pasan 20 años, hay que hacerle una reforma. O sea, cualquiera de nosotros somos conscientes de que ya no solo por estética, que también, pero por mantenimiento, las tuberías se degradan, las paredes, todo realmente. Y eso es un coste que cuando nosotros entramos en este tipo de inversión realmente no somos conscientes, pero que vamos a tener que hacer. Y cuando empiezas a hacer llamadas a pintores, a albañiles, a diferentes empresas para que te puedan ayudar con esto, te bajan los pies a la tierra y empiezas a ver costes reales que no son pequeños. Es más, haciendo números a grosso modo, se puede ver más o menos que todos estos costes pueden ser de media en torno a un 2% anual del coste real de la vivienda, con lo que es un dato muy a tener en cuenta a la hora de hacer estos números para ver la rentabilidad real que se le puede sacar a este tipo de inversión. Sí, yo creo que ahí también entra un sesgo emocional, ¿vale? Porque la realidad es que en una inversión inmobiliaria lo que se tiene en cuenta normalmente es únicamente ese valor absoluto del valor de compra. No estamos teniendo justamente todos los gastos que vamos a tener durante, bueno, la vida que tengamos nosotros esa vivienda, y sobre todo también que se tiene ese valor o ese pensamiento de, bueno, prefiero pagar 1.000 euros de hipoteca que 1.000 euros de alquiler. Pero la realidad es justamente que es que no son 1.000 euros de hipoteca, es que tienes primero que pagar los impuestos de compraventa, después tienes que pagar el IBI anualmente, después tienes que pagar una comunidad porque vivimos en un piso con comunidad que tiene zonas comunes, etcétera, etcétera. Lo que comentabas, que tengo que pintar la casa, que es que este suelo que tiene el piso cuando lo he comprado no me gusta, que cambio las puertas, que al final son muchos pequeños gastos que tenemos ese sesgo emocional que no añadimos al valor o al coste que tiene esa casa, pero la realidad lo que está haciendo es, si echas números a largo plazo, no hacer tan rentable una compra versus un alquiler. De cualquier manera, aquí tenemos que hacer una distinción muy importante y es el comprar una casa para vivir versus comprar una casa
como una inversión pura. Y para eso quiero también bajarme con datos reales o con números para poder hacer una comparativa realista. Por ejemplo, digamos, somos capaces de encontrar un piso por unos 200.000 euros. Algo que... Suerte. Dependiendo en qué ciudades es algo totalmente imposible, pero bueno, de media vamos a poner este ejemplo, 200.000 euros, ¿vale? Y digamos que podemos alquilar esta vivienda a un tercero por unos 800 euros al mes. Ujú. Esto, al cabo de un año, se convierte en 9.600 euros, algo menos de un 5% de rentabilidad. Vale, pero esta rentabilidad va a ser bruta. ¿Por qué rentabilidad bruta? Porque aquí no estamos descontando ninguno de los gastos que hemos estado comentando con anterioridad. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a descontar esto que comentábamos de la comunidad, del IBI, mantenimiento, etcétera, etcétera, si le quitamos ese 2% anual de media, nos estamos quedando en torno a un 3% anual de rentabilidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como ya hemos estado viendo, hay ETFs, hay fondos indexados que a largo plazo de rentabilidad media ya te están dando en torno al 6, el 7%. Es decir, con creces están superando a este tipo de inversión. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que no te estás preocupando de si se te rompe la caldera, tienes que estar yendo a arreglarla o discutir con el inquilino porque te está pidiendo algo que a lo mejor debería estar haciendo él o porque incluso entran ocupas o tienes cualquier tipo de problema por el hecho de tener algo físico. Sí. Con lo que es algo muy a tener en cuenta realmente esto. Y yo ya no lo veo tan claro como una inversión rentable. Sí, al final esa variable física, como tú comentas, es, bueno, tiene los pros de lo que dices, de que es tangible, pero tiene los contras, pues, de desgaste, de ocupas, que ahora mismo es un peligro bastante grande, etcétera, etcétera. Pero aún así, quería puntualizar también un poco tus cálculos, que son totalmente válidos, con un pro que también tiene la inversión inmobiliaria, que es el apalancamiento. Al final, en ese piso de 200.000 euros que hemos encontrado, realmente no estás poniendo tú 200.000 euros de tu bolsillo, sino que, bueno, con ese apalancamiento que te permite el banco, únicamente vas a tener que poner una porción de ese precio y después todo lo demás, mediante la hipoteca, los vas pagando poco a poco, que si tienes suerte y está alquilado el piso, pues se va a ir pagando solo, entre comillas. Con lo cual, vale, esos números son reales, pero con un asterisco, puesto que, bueno, la rentabilidad con ese apalancamiento subiría notoriamente. Tienes toda la razón. Es verdad que el hecho de poder utilizar dinero que no es tuyo, al final, a la hora de hacer los cálculos de la rentabilidad, tiene que hacerse o realizarse, si somos realistas y estrictos, con el dinero que estamos nosotros poniendo. Y si estamos poniendo 60.000 euros, la rentabilidad se dispararía, sería muchísimo mayor. Tienes toda la razón. De cualquier manera, llegados a este punto, yo me hago la pregunta de ¿realmente tiene sentido o no hacer una inversión inmobiliaria directa? Y si no lo tiene, ¿cuáles son las alternativas? Para mí, depende. Depende de los números, depende el enfoque, depende de si es para vivir o si es simplemente como inversión. Para vivir, realmente, si tenemos el enfoque de ya sabemos dónde nos vamos a quedar y vamos a estar mucho tiempo, si nos cuadra por las necesidades que tenemos nosotros como personas, como unidad familiar, por nuestros hijos, etcétera, etcétera, y sobre todo, si hemos encontrado algo a un precio que realmente merece la pena, por supuesto que puede ser una inversión totalmente válida y muy buena. No digo que no. Sí. Como inversión pura, también depende. Van a tener en cuenta esos factores de si encontramos una ganga, buen precio, buena financiación, que podamos tener esa seguridad de poder mantener durante el mayor tiempo posible alquilado este inmueble, porque eso también es un riesgo bastante fuerte, el hecho de que por lo que sea
no podamos alquilarlo y todos esos meses que no se alquilan se convierten, en vez de ser beneficios, en costes. Y si nos cuadran esos números, pues podría serlo. Pero ¿cuál es una buena alternativa para poder seguir teniendo exposición al mercado inmobiliario sin tener que atarnos a una hipoteca o a un sitio físico, una localización concreta durante 25 o 30 años? Bueno, existen ETFs o fondos indexados que realmente replican índices que están teniendo en cuenta una cesta de valores que invierten en el mercado inmobiliario. Yo, de hecho, tengo en cartera un ETF que por su ticker es EPRA, que invierte en una cesta de valores de empresas que a su vez invierten en el mercado inmobiliario. De tal forma que con este tipo de inversión yo ya tengo exposición a todo lo que es el mercado inmobiliario, lo cual me ayuda a tener mucha más diversificación en toda mi cartera, pero ajustando los pesos de la cartera de manera muchísimo más optimizada. ¿Por qué? Porque no necesito poner 60.000 euros para poder entrar en una hipoteca. No tengo tampoco esa concentración de solo he comprado un inmueble, sino que tengo una cesta de muchas empresas que invierten en diferentes tipos de inmuebles en diferentes sectores. Pues a lo mejor hay una empresa que invierte en hospitales, que es un tipo de inversión inmobiliaria. Hay otra empresa que invierte en casinos, que es otro tipo de inversión inmobiliaria. Hay otra empresa que invierte en oficinas, que es otro tipo de inversión. Entonces, ya me está dando una exposición muy diversificada de por sí y además con unos costes, o sea, con una allocation, el dinero que yo quiero poner dentro de mi cartera muchísimo más ajustado. No necesito, pues eso, ir con 60.000, con 50.000. Puedo empezar, como ya hemos visto, con 100, 200 euros y voy haciendo yo los rebalanceamientos de pesos dentro de mi cartera según me vaya interesando. Y por supuesto, es muchísimo más líquido. Al final estoy comprando una participación en un fondo, en un ETF. En el momento en el que crea que, bueno, no me merece la pena realmente tener esta exposición a este tipo de activo, puedo vender esa participación. No hay un mercado lo suficientemente grande como para que entrar o salir de este tipo de posiciones no me cueste demasiado. Con lo que es mucho más eficiente, tiene unos costes muy ajustados, no me estoy preocupando de tratar con inquilinos, tener que arreglar calderas, el suelo, ni nada por el estilo, y aún así estoy teniendo exposición al mercado inmobiliario si es realmente lo que me interesa. Dicho esto, también voy a lanzar un dato, porque me gusta ser realista, de las diferentes clases de activos que tengo en cartera. En los últimos 3 años, te diría que este ETF está a la cola en cuanto a rentabilidad. Es verdad que lo tengo en verde, o sea, está positivo, ha ido creciendo, pero frente al crecimiento que ha tenido, por ejemplo, el S&P 500, se queda por detrás. Con lo que para mí no es una de las principales posiciones que tengo en la cartera, o por lo menos no la más interesante, a pesar de que me gusta tenerla. Que por mucho que parezca que hay una burbuja, no está creciendo como el mundo bursátil per se, ¿no? Exacto. Es que muchas veces la burbuja la vemos por el tipo de inversión inmobiliaria en la vivienda en las ciudades específicas. Pero si te vas a un entorno mucho más globalizado, en muchos más sectores diferentes, el sector inmobiliario no funciona exactamente como nos creemos. Entonces esto hay que cogerse con pinzas y ser un poquito más crítico. Es un poco más valor, más estable, más reserva de valor, entre comillas, ¿no? Que esto, bueno, es muy entre comillas porque uno de los puntos que quería comentar también es ese sesgo que tenemos o ese pensamiento que se tiene de que la vivienda siempre sube o el ladrillo siempre sube y nada más lejos de la realidad. Al final esto es como todo, no deja de ser un mercado y va a fluctuar
dependiendo de la oferta y la demanda que haya. Puede subir en Madrid y puede bajar en Teruel, me lo invento, o incluso puede bajar en Madrid, y todo esto va a depender también de lo que tú comentabas, de una casa específica puede fluctuar, aunque el valor en Madrid esté subiendo. Si la casa está muy sobrevalorada y yo tengo que venderlo por la razón que sea, pues a lo mejor tengo que bajar el valor y vender en pérdidas. O sea, esto va a ser un mercado como otro cualquiera. No, o sea, existe ese pensamiento que no es real de, no, únicamente va a seguir subiendo. Bueno, pues seguirá o no, dependiendo de la oferta y la demanda que haya. A los hechos me remito. Y parece que a todos se nos olvida muchísimo lo que ha pasado en 2008 y años sucesivos. Hubo ahí un crack totalmente en cuanto al mercado inmobiliario y hubo muchísima gente que en 2005, 2006, 2007 compró viviendas en máximos y en los siguientes 5, 6, incluso 10 años, si querían deshacerse de esas viviendas, si tenían la suerte de poder venderla, la iban a tener que vender a pérdidas, sí o sí, porque la gente no compraba y muchísimo menos a los precios que había. Y esto ha sucedido, pero parece que se nos olvida y volvemos otra vez a la misma vorágine. Y sin embargo, estabas pagando una hipoteca por un valor muy superior. Exacto. Entonces, bueno, ese es un dato que está ahí. La realidad o mi opinión con la actualidad, con la oferta y la demanda que está habiendo, creo que los precios pueden seguir subiendo, sobre todo en las grandes ciudades, porque no, o sea, mi opinión es que ahora mismo la demanda que hay en las grandes ciudades sí que está siendo muy superior a la oferta, con lo cual ese crecimiento tiene todo el sentido, sobre todo porque, bueno, la gente a la vez no deja de tener ese pensamiento de es que si no lo compro hoy, mañana va a estar más caro, y la gente se está lanzando a comprar cosas que, como comentaba al principio, creo que están fuera de lo que debería poder comprarse o de su nivel adquisitivo, pero aún así se meten en estos embolados. Entonces, bueno, pues al final es oferta-demanda. Si la oferta es grande, los precios bajarían. Como la oferta es bastante limitada, sobre todo en las ciudades, a gran demanda, pues seguirá subiendo. No obstante, por volver a tus puntos y dar un poco también mi opinión, creo que en cuanto a la diversificación que puedes tener, ya hablando puramente de inversión, es muy difícil, a no ser que tengas una cartera ya bastante grande, es muy difícil que tengas una diversificación un poco sana si quieres invertir en un inmueble y tener pues inversiones en diferentes fondos, en bolsa, en acciones, en bueno, diferentes activos, por el simple hecho de lo que comentábamos. Un piso de 200.000 euros, que suerte si lo consigues en una zona que se puede alquilar, etcétera, etcétera, vas a tener que poner entre impuestos, etcétera, unos 60.000-70.000 euros. Para poder tener una diversificación, entre comillas, más o menos buena, tienes que tener una cartera ya creada con un valor bastante grande, porque si no, como tengas una cartera de 60.000 euros, que, oye, está bien, ya tienes una única inversión que es un 50% de tu cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo va a fluctuar en función de esa inversión. Si esa inversión no te está dando frutos, no la alquilas, vas a estar no ganando, entre comillas, todo lo que podrías porque estás muy enfocado en un solo activo, ¿vale? Y esto pasa también en bolsa. Si tienes un activo muy potente y solo has invertido en él, pues obviamente todo va a depender de ese activo. Creo que esto es bastante fácil de entender. Entonces, bueno, pues esa parte es importante tenerla en cuenta. También, lo que decía, depende de dónde lo compres, porque al final, vale, tú puedes encontrar un piso de 200.000 euros. Ahora bien, a lo mejor ese piso de 200.000 euros donde está, no vas a lograr tener esos 800 euros de alquiler, sino que como mucho puedes tener 500. O ni siquiera se alquila porque es un barrio un poco más de bajo nivel. Entonces, bueno, es que
Al tener una inversión física, vas a tener que tener en cuenta muchas variables. Y ya, bueno, ya puedes entrar también en los tipos de alquiler. Si quieres alquilar vacacionalmente, pues obviamente te tienes que ir a una zona específica, etcétera, etcétera. Entonces, tienes muchas más variables que volvemos a lo mismo con la inversión en bolsa. Pues depende de lo que te quieras adentrar, tienes que tener en cuenta muchas cosas para no equivocarte en esa inversión. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta que vuelvo y volvemos a lo mismo que intentamos tratar en todos los diferentes puntos que tomamos dentro de este podcast. Es ten conocimiento sobre lo que estás haciendo. No hagas las cosas porque todo el mundo lo hace. No te compres una casa porque es que es lo que todo el mundo hace. No. Ten en cuenta tu forma de vida, tus propias variables, y con eso y con el conocimiento de lo que estás haciendo, toma tus decisiones. Con eso siempre tu decisión va a ser correcta, porque vas a saber lo que estás haciendo. Exacto. Para ya cerrar, como idea general, es justamente lo que estás diciendo. Invertir en un inmueble, sí o no. Depende. Si lo estás haciendo echando tus números, te encaja por tu situación personal, porque de verdad te sientes cómodo quedándote en un sitio y tienes todo bien atado, teniendo en cuenta todos los costes que tiene, puede ser una muy buena inversión. Pero si lo estás haciendo por inercia, porque todo el mundo lo hace, porque realmente es algo que lo tenemos prácticamente innatos en nosotros como objetivo vital, quizá estás acabando de comprarte una jaula dorada. Sí. No obstante, mi opinión aquí es que para la gran mayoría de gente, por desgracia, y porque no conocen nuestro podcast todavía, no están con esa educación financiera, aunque sea básica, de saber qué es lo que debes hacer con tu dinero, qué es ese mínimo de estrategia de entender que tu dinero parado pierde valor. Creo que el comprarte tu propia casa para vivir va a ser uno de los mejores métodos, aunque sea de ahorro, por lo que comentaba al principio, porque la gente, si no, al final es como que el dinero le quema. Y los 1.000 euros que gano, 1.000 euros que se van. Y 1.000 euros que gano, 1.000 que se van. 1.200 que gano, pues 1.200 que se van. Entonces, creo que para la gran mayoría de sociedad sí que es verdad que es una forma bastante buena, entre comillas, de por lo menos tener algún tipo de patrimonio que poder dejar a las generaciones venideras. Perfecto, pues con esto nos quedamos. Y como siempre, si tenéis algún tipo de comentario, os leemos en la cajita de abajo de los comentarios. Si os ha gustado el capítulo, un like siempre se agradece. Y si no, pues ese puñito para abajo y también lo entenderemos. Así que, sin más, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente. Perfecto. Chao. Hasta luego.